Aquí comienza La constancia que me parió, con Antonio Serrano. Tanti Moreno, madre de Beltrán, porque Así ese título es es. el que tienes, ¿no? Sí, exactamente. Hace 4 años ya, casi 5. Bueno, para los que no conozcáis a Tanti, tiene un hijo maravilloso que se llama Beltrán, ¿vale? Que tiene una sonrisa de verdad que ilumina el mundo, y además es que os habéis juntado dos personas con una sonrisa súper bonita, ¿sabes? O sea que hacéis muy buena pareja. Qué tal todo? Bien, todo bien. Gracias por este espacio para visibilizar. Pues sí, porque mira, una de las cosas que quería hacer en esta entrevista es un poco derribar algunos mitos Mm. que tenemos acerca del síndrome de Down, y también es una entrevista que puede ser muy buena para aquellas personas, ¿no? Que de repente pues bueno, vayan a una prueba y tengan ese diagnóstico, ¿no? Porque sé que es un poco un precipicio, ¿no? Que asusta mucho. Entonces, bueno, pues vamos a ver cómo viviste tú ese precipicio, ¿no? Si vuelves 4 años hacia atrás, ¿no? Al momento en el que te lo dicen, ¿recuerdas cómo fue y qué sentiste? Exactamente, Antoine, como tú dices. Claro, yo vuelvo a 4 años atrás, donde además yo no tenía ninguna cercanía con el síndrome de Down, ya, ni yo ni el papá de Beltrán, ninguno de los dos tenía ninguna cercanía, y efectivamente nosotros nos enteramos el día del parto. Y la verdad fue rudísimo. Fue un día que se nos pasó de ser el día así más importante, más bonito, que uno en el fondo proyecta cuando llega tu primer hijo, además, era nuestro primer hijo. Se transformó en ese momento, porque ahora no me gusta decirlo así, en ese momento, en un día negro, en el peor día de mi vida, que para mí hoy día es el mejor día de mi vida, por eso quiero como hacer un poquito la diferencia, que tiene que ver justamente porque cuando nos enteramos, dada la ignorancia que nosotros teníamos del tema, ya absolutamente ignorantes del tema, para nosotros fue, chuta, nuestro hijo vino a este mundo a pasarlo mal, a sufrir, y bueno, y ahí empezó este camino maravilloso que hoy día, si me preguntáis, bueno, para mí Beltrán es lo mejor que me ha pasado. Creo que ganas de haber sabido todo lo que aprendió o lo que he sabido estos 4 años, o lo que incluso fue el primer año, los primeros meses, porque finalmente uno al tiro empieza también a darse cuenta de que claramente esto respondía a esta ignorancia. Pero que ganas de todo esto para poder haber tenido ese día de haber recibido a Beltrán, haberle recibido como se lo merecía finalmente, y no con tantos miedos, tanta angustia y nada, tantos dudas en el fondo. Sí, Eso. el miedo, el miedo al final es el mayor escollo para casi todas las cosas en la vida, y si al miedo le sumas la desinformación, pues está claro que es un sentimiento totalmente normal. Pero, Tanti, cuando nace Beltrán y tienes esa carita delante de ti, ¿cuál es el sentimiento? Bueno, es que ahí también mucha gente me pregunta, porque bueno, acá en Chile no te hacen este examen que hacen muchas veces en Europa, bueno, en España, que es este examen de sangre para ver si viene con alguna alteración genética. Entonces, mucha gente me decía, pucha, qué ganas de haberte quizá enterado antes del parto. O sea, claro, durante el embarazo. Y la verdad, Antoine, ahí yo digo que no, porque claro, entre que nace Beltrán, me mira, ya habían sospechas, me dijeron que había sospechas, lo veo, y yo dije, sí, tiene síndrome de Down. Pero resulta que en ese momento tienes a tu hijo en brazos y es él. Y ahí tú dices, bueno, finalmente acá estoy. A mí me pasó además que en la clínica yo estaba al principio súper bien. Al papá de Beltrán le vino como más un shock así como de él estaba muy afectado. Y después yo llegué a la casa y a mí me vino como una depresión postparto además, que nunca había tenido una depresión y hormonalmente como yo tuve cesárea con Beltrán, ¿ya? Y parece que la cesárea efectivamente influye más en que te pueda dar una depresión postparto. Y claro, yo llegué a la casa y ahí para mí me cambió todo. Pero en el momento en que yo recibo a Beltrán, a mi hijo, claro, es tu hijo, además era mi primer hijo. Entonces toda esta sensación, la verdad, hoy día tú me preguntas, estaba súper mezclada por miedo, súper mezclada por muchas cosas, pero cuando él abre los ojitos, yo dije, sí, tiene síndrome de Down en el fondo. Pero ya era mi hijo, entonces por eso digo, si tú me preguntas a mí, yo prefiero mil veces haberme enterado en el parto. Y además también porque
es porque también estaba sanito, no tenía ninguna ni cardiopatía ni nada relacionado a su síndrome, pero ya lo tienes ahí. Entonces ahí te sale como toda esta madre leona que tú dices, acá estamos y aquí hay que darle nomás, no lo tengo aquí y vamos juntos en este camino. Claro, yo me imagino que quizás luego pasados unos días, ¿no? También uno empieza a pensar en cómo va a ser la vida de Beltrán, ¿no? Y entonces empiezas a pensar, bueno, y cómo irá, y qué tal en su salud al principio, será igual, irá andando como los demás niños, tardará más, tardará menos, irá a un colegio, cuando yo no esté, ¿sabes? O sea, No, todo todo, todo, lo... se te pasa todo, 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 todo. O sea, yo me acuerdo de las conversas que tuvimos con Felipe, con el papá del Beltrán, los primeros días, los primeros 10 días, y sobre todo los primeros días, era muy impresionante porque justamente era todo eso. O sea, se te pasaba la vida y todo, como qué va a poder hacer y qué colegio y no sé qué, y si va a poder hablar y si va a poder caminar y si bla, 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 y no va a poder, y nosotros, y también uno, o sea, también yo decía, Felipe, nuestra vida ya se nos fue a la punta del cerro, o sea, se acabó nuestra vida. Como ahora vamos a tener que, vamos a ser unos padres abnegados. O sea, imagínate, yo era eso lo que tenía en mi cabeza. O sea, y hoy día veo para atrás y digo, no sé en qué estaba pensando, justamente. Porque finalmente, y al final, eso también pasa un poco. Al ser el primer hijo, a nosotros también nos ayudó un poco porque nosotros vivimos cada etapa y cada parte del desarrollo y cada momento, cada día en el fondo con Beltrán, cómo se debe vivir con cualquier hijo en el fondo, sin generar y sin poner ninguna ni diferencia ni expectativas. Y yo creo que esa es la primera gran enseñanza también que Beltrán llegó a darnos. Yo digo, es mi maestro porque nos vino a cambiar la forma de ver, de vivir, de sentir, de oler, de toda la vida. Pero sobre todo eso, de que finalmente uno tiene que no tener expectativas de nada y que cada ser humano en el fondo es como es y uno tiene que ir aprendiendo ahí a cómo uno se va conociendo, lo va conociendo y no ponerle límites. Los límites se los pone uno mismo, los límites se los tiene que poner él. Entonces ese ha sido como mi gran aprendizaje. Y él hará lo que quiera hacer en su vida, finalmente, porque para mí yo puedo pensar que lo mejor es ser un ingeniero civil. No tengo idea, o quizás lo racional, para otra persona es lo artístico y para Beltrán va a ser otra cosa. Entonces es eso, no ponerle límites porque lo importante es que él se desarrolle dentro de lo que él quiera desarrollarse y como él quiera hacerlo. Bueno, el primer mito que vamos a derribar es el que dices, bueno, pues nada, tengo un niño con síndrome de Down, entonces a partir de ahora me pongo los rulos porque yo ya no voy a salir de casa y mi vida va a Claro. ser 100%. Y hay que decir que Tanti, pues tienes un trabajo bastante exigente en todos los sentidos de tiempo, eres una mujer trabajadora, liberal Así y con un es. niño con síndrome de Down, y, o sea que no te metes en una cárcel, o sea que vamos a quitarle ese primer miedo a la gente. Exactamente, eso es lo que te decía, que yo al principio decía voy a ser la madre abnegada y realmente no, o sea, yo creo que al contrario, te da un motor, yo tener a mi hijo como que incluso yo siento que me dio un motor para decir cuál es el sentido de mi vida, efectivamente, yo además tengo mi vida laboral, yo trabajo hoy día y todo, pero además... Todo el tema esto que hago de aprender a comunicar, de contar, en el fondo de contar mi experiencia, de poder también hablar con otras personas que estén viendo lo mismo, lógicamente, esto también ha hecho que además yo me pueda desarrollar aún más como mujer dentro de lo que yo efectivamente quiero hacer. Y sí, no, o sea, no tiene nada que ver una cosa con la otra. El primer mito que hay que, sí, derribar es ese. O sea, uno sigue siendo la mujer que es. Yo creo que si es que hay alguna parte que uno pierde, tiene que ver con la maternidad, pero con la maternidad de cualquier hijo. No porque tu hijo tenga, ya digo que uno pierde como el cambio que uno tiene. Pero es eso, no hay que atribuírselo a la condición de tu hijo porque finalmente uno aprende que, como bien dices, es una condición y no lo condiciona a él ni tampoco te condiciona a ti como mamá. Bueno, como sabes, vivimos en una sociedad, ¿no? La sociedad, vivir en sociedad tiene sus partes buenas y sus partes malas, ¿no? Al final, todos los niños en general, pues están en una burbuja de amor en su casa y luego está el mundo real, ¿no? Yo me acuerdo cuando mi hijo era pequeño, que tenía la cabeza con una forma un poco de huevo y le pusieron un casco y que lo tuvo durante unos meses. Entonces yo me acuerdo que se acercaban al carrito de bebé. Ay, madre mía, pobrecito, pero ¿qué le ha pasado yo? Nada, que ha venido en moto y está con el casco. Entonces, yo me imagino
que a ti te habrá pasado muchas veces, ¿no? Que se acercan al carrito, ay, y ven al niño y esas reacciones. ¿Eso tú cómo lo has vivido y qué Sí, aconsejas también a la gente de cómo debe ser la manera de comportarse? sí, muy buena pregunta porque, y buen tema, porque igual siempre en general nos hemos tomado todo como un humor, no por burlarnos de la situación, sino porque yo en mi vida soy bien buena, me gusta el humor, ¿ya? Pero yo siempre digo, yo soy la mujer más bendita de este planeta, o sea, yo a mí me bendicen arriba, abajo, bendita eres, bendita, yo voy al supermercado con Beltrán y bendiciones, 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 y yo sé que eso viene efectivamente de la mejor intención y efectivamente con mucho amor y cariño en el fondo de la gente, pero lo que bien tú dices, creo que hoy día yo últimamente lo que he estado haciendo en las redes sociales es un poquito hacer uso de esto de las frases que no deberían decirnos o las reacciones que no deberían tener, independiente que sé que vienen con la mejor intención, pero tiene que ver con cómo también nosotros o la sociedad en el fondo aprende a dignificar a las personas con una condición distinta, porque decir es un angelito, claro, qué hermoso, pero que te digan eso, pero mi hijo no es un angelito, ya, o sea, mi hijo es un ser humano como cualquiera, con una condición que hace que tenga sus atributos, ¿no es cierto?, sus debilidades, pero finalmente como cualquier persona. Entonces, claro, al principio me chocaba mucho justamente porque, claro, bendiciones, 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 un angelito. También nos reíamos mucho con el papá de mis niños porque, ponte tú, claro, entre que nos acerca todo el mundo en el supermercado, y nosotros decíamos, pero claro, lo que tú dices, como, ¿qué es esto? Como efectivamente, además, yo sé que Beltrán es muy simpático, por supuesto, pero, y lo otro también que me pasaba al principio, y que yo al principio fue como que me dolía, pero después dije, yo no sé con qué cara también habría mirado yo, que tiene que ver con cuando sobre todo veo con Beltrán chiquitito en el coche, y que la gente me pasaba por al lado mío y me miraban así como, y yo decía, pero después decía, pucha, quizás también yo quizás cuántas veces puse esa cara. Y ahí lo que yo empecé a hacer, Antoine, y que me encanta hacerlo, es lo mismo. Cuando estoy en supermercado o en cualquier lugar masivo y estoy con Beltrán y veo que la gente me mira, lo mira, yo empiezo a hablarle, oye Beltrán, tráeme esto, no sé qué, como empiezo a mostrar que para mí mi hijo es como cualquier hijo, como cualquier niño, tráeme esto y la gente me empieza a mirar como, siento que me miran más porque ven que yo lo trato como ya Beltrán no sé qué, o lo reto ya no, córtala y tráeme y me miran y es como, y ahí yo digo, esa es mi manera de dignificar, un poquito de humanizar en el fondo, normalizar la condición de mi hijo. Y es como un poco como, yo siento que voy educando también en la acción. Pero no, la cantidad sí, de entre miradas, de dichos, que angelito, que la bendecida, que bendiciones, pasa mucho, mucho, mucho. O sea, si tú quieres pasar desapercibido con Beltrán, no vas a pasar desapercibido en el fondo. Entonces, pero ahí es lo bonito, porque ahí uno dice, eso es lo lindo, que acá con él, en el fondo, cuando voy a algún lugar, como muestro y educo. Y doy el ejemplo en el fondo. Mira, a mí me pasó en la televisión, me pusieron durante unas semanas un auxiliar, ¿no? Yo soy cámara de televisión, me pusieron un auxiliar, bueno, había como un convenio, ¿no? Con una asociación y entonces ¿Ya? pues, me vino un chaval con síndrome de Down, ¿no? Y entonces él me ayudaba cuando llevaba el trípode, tal. Y entonces a las 12 del mediodía me dice, oye, yo ahora tengo que desayunar porque en la asociación nos dicen que tenemos que comer hasta ahora, tal, y ahora tú me pides el desayuno y luego con el ticket te lo dan eh, en la asociación, te lo pagan y tal. Y bueno, pues se come un pincho de tortilla, una Coca-Cola, se toma tal. Y llego a la televisión, a la emisora y digo, oye, que tengo el ticket aquí de Pablo, que me ha dicho que se lo tengo que presentar, y me dice, ostras, a ti también te la ha colado. Y dije, ¿qué? ¿Que me ha engañado? Dije, pero ¿cómo me puede engañar si son ángeles? ¿Eh? Claro, sí. Y se saben, si son, es lo que yo digo, o sea, son pillos, inteligentes, efectivamente. Y muchas veces eso que tú cuentas hay que tener mucho ojo, porque a veces también uno tiene que tener ojo justamente de que no, porque con Beltrán de 4 años me pasa a veces, que manipula, digo, como sabe, o sea, de regalón, porque sabe que tiene a toda la familia, porque efectivamente vino a revolucionar a la familia y es el centro de mesa y sabe perfectamente cómo ocupar eso a su favor. Entonces yo digo, sí, hay que tener ojo, porque no, sí, entienden todo, Oye, Tanti, absolutamente. ¿Mm? cuando tienes que elegir un colegio, ¿no? Yo veo que hay, fíjate, he visto con padres
cuando dicen, bueno, le llevamos a un colegio, como dicen, normativo, ¿no? Normal. Que más o menos esto tal. Entonces, claro, hay diferentes padres, ¿no? Hay padres que tienen niños que tienen parálisis cerebral y tal, que dicen, bueno, es que le tengo ahí plantado y ¿qué va a hacer con estos niños? No va a hacer nada, simplemente que igual hasta se metan con él o hagan algo y yo prefiero que esté en un entorno más como una burbuja. Sin embargo, los niños con síndrome de Down ya hace muchos años que es habitual verles en los colegios. ¿Tú tenías ese miedo como madre, ¿no? De "Uf, este niño con lo que le quiero yo, con lo sensible que es, esa sonrisa, a ver si va a ir ahí con estos tontainas y le van a decir algo, tal. Ese miedo, cómo lo has afrontado? ¿Y cuál ha sido la realidad? Sí, mira, de hecho, como yo siento que es un tema que estamos recién empezando a vivir, y a diferencia del papá de, yo creo que los hombres quizás tienen más esos miedos, impresionante. Yo me acuerdo que Felipe, el papá de Beltrán, siempre, claro, el miedo a que le hagan bullying, que le hagan bullying. Yo creo que el hecho de tener síndrome de Down, que además por un tema de características físicas se les nota, eso también predispone a los otros niños. Yo creo que a diferencia de cualquier otra condición que quizás los niños puedan... Yo creo que eso también lo defiende un poco a Beltrán y no creo que pase así. Claramente uno nunca sabe. Hoy día el bullying es un tema efectivamente que está cada vez más crudo. Pero mira, yo sí siento, y a mí sí me ha pasado, que el tema del colegio, como tú cuentas, yo creo que es un tema muy importante por varias razones. Por supuesto, una, porque tiene que ver con todo el tema de inclusión, de cómo hoy día va cambiando el sistema educativo. Yo siento que en los colegios que tienen inclusión no es no solamente, o de hecho mayormente no le hacen el bien al alumno no neurotípico, o sea, atípico, al neurotípico es el otro en el fondo, sino que le hacen el mayor bien a los alumnos o sea, claro, a los alumnos neurotípicos en el fondo, porque finalmente para los alumnos que están acostumbrados a rodearse con personas iguales y todo, tener a compañeros con condiciones diferentes, por supuesto le abren un mundo y creo que ahí está el aprendizaje mayor para ellos. Por eso acá en Chile muchas veces, ya no, pero por ley, porque estamos ahí, se está avanzando en esa ley, antes muchas veces los padres con hijos, en el fondo, con alguna condición, debían pagar más. ¿Ok? Para que tengan los profesores, no sé qué habla, y ahí está la eterna discusión. Yo decía, ¿y por qué? Si también al otro alumno que es neurotípico le va a favorecer un montón, entonces debiese ser algo igual. O sea, por un lado tenemos eso, que tiene que ver con eso, el tema del colegio, y por otro lado también tiene que ver con que yo siento sí que en el momento en que tu hijo con alguna discapacidad, sobre todo cognitiva, entra al colegio, yo creo que ahí recién uno se va a enfrentar cara a cara con la discapacidad. Beltrán hoy día está en Playgroup, que vendría siendo acá en Chile, que es como una especie como el jardín, ya todo lo que es ni siquiera es pre-kinder, kinder, ya, o sea, es más antes de eso. Ha tenido la suerte de que está en un colegio efectivamente que ha sido maravilloso, realmente maravilloso, pero hoy día está en un nivel que tampoco es, pero a mí me da susto, y no te voy a mentir, que cuando entremos a pre-kinder, kinder y ya en primero básico, yo creo que ahí uno se va a enfrentar más cara a cara con la discapacidad, porque ahí uno va a empezar a ver más diferencias. Eso es lo que yo creo y eso es lo que siempre me da nervio. Ahora, como yo voy viendo que él se va desenvolviendo con sus compañeros y todo, cada vez se me va como deshaciendo un poquito ese miedo. Pero también, si la vida es así, si efectivamente mi hijo tiene una discapacidad, si para qué andamos con cosas, porque también uno no puede tampoco estar idealizando, ¿ya? Tiene una discapacidad que no por tenerla es un problema, sino que lamentablemente por esta sociedad es un problema y muchas veces nos vamos a enfrentar a situaciones que probablemente sí, no van a ser las mejores, me va a dar angustia, se me va a petar la guata. El proceso para encontrar colegios para Beltrán tampoco fue fácil. Me enfrenté también a situaciones que me dan ganas de ponerme a llorar de la impotencia. eh, pero hoy día veo eso y como que se me había olvidado, es verdad, y es como la vida nomás en el fondo. Pero claro, yo creo que son etapas y son momentos donde uno sí se va a enfrentar a la discapacidad y ese miedo yo creo que es el que siempre a mí más que miedo, es el único punto que me ha dado más como, y que todavía lo tengo y que bueno, vamos viendo qué va pasando, efectivamente. Po. No, Sí, yo lo que te veo es que creo que igual has dejado de pensar tanto a futuro, ¿no? Y vives un poco el día a día, los acontecimientos
Y como se suele decir esa frase, que no sé si es española o no, que la de cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Cada problema en su momento. Oye, en los temas de cuidados, de salud, ¿has visto que haya ciertas diferencias en algún sentido con el tema de la salud dental o con el tema del corazón o todos estos temas que se hablaba? Sí, mira, hasta ahora Beltrán nació sin ninguna cardiopatía, sin ninguna enfermedad asociada a ningún órgano en el fondo, porque a veces son, efectivamente tienen más, ¿cómo se llama esto? Pueden tener o cardiopatías, o temas al riñón, o temas también al estómago. Beltrán, bien. Lo que sí, sí, hay cosas que uno se ha enfrentado, que me pasó con Beltrán muy chico, es que tienen las defensas, por ejemplo, más bajas. Entonces, el tema de los resfríos fue un tema. Beltrán, de hecho, yo lo metí de muy chico al jardín, lo tuve que sacar porque le dieron muchas neumonias seguidas. Ya, ¿qué más temas como de salud? Yo te diría que tiene que ver más con eso. Beltrán además es más asmático, tiene que tener su puff constante con corticoide. Hoy día está también con un tema que tiene que ver con los glóbulos, los inmunoglobulines, que lo tienes muy bajo, entonces está con una mínima dosis de antibiótico. Y claro, son cosas que uno lo piensa al principio, yo me empezaba a abrumar, pero al final uno tiene que, lo que tú bien dices, uno tiene que vivir el día a día y lo bueno es que estamos ocupándonos. Ya he tenido la suerte, porque de verdad he tenido la suerte que Beltrán dentro de no ha tenido nada grave, no tuvo ninguna neumonía grave ni ninguna enfermedad grave. Y ya que te diría que este año incluso ha sido el primer año que ya está bien firme y ya como que estamos más o menos bien en términos de salud. Dental hasta ahora bien también. Y eso ahí, bueno, claro, tiene que ver efectivamente porque tiene los dientes más separados y todo, pero también yo a él le enseño la higiene bucal, que es importante, y finalmente también tiene que ver con eso en el fondo. Sí, pero yo te diría como en términos como de salud, ha sido eso y hasta ahora bien. Pero eso también te iba a decir, qué buen punto tocas, porque las mamás que viven también esto, cuando reciben las noticias, pucha que es importante, porque a mí me pasó que cuando recibimos la noticia nos dijeron así el listado de hay que hacerle este examen, este. Y es como que tú te abrumáis porque sí, o sea, efectivamente, a Beltrán, otra cosa que es que no te mencioné, los niños hasta los 5 años con síndrome de Down tienen mayor probabilidad de desarrollar ¿cómo se llama? Leucemia, ¿ok? Ujú. Entonces, claro, tú estás ahí, te le tienes que hacer examen de sangre cada 6 meses, y claro, al principio cuando tú veis todo esto es como partís con la angustia de chuta, no vaya a tener esto y leucemia. Yo al principio, los primeros 2, 3 años, o sea, y hasta el día de hoy, o sea, yo cada vez que le hago el examen a los 6 meses me pongo nerviosa con los resultados, por supuesto, porque yo también tengo dos casos muy conocidos de amigas de la fundación también que tuvieron, que sus hijos estuvieron también con leucemia. Entonces, claro, te enfrentas a una cuestión que sí. Pero ahí yo le digo a todas las mamás que pasan por eso, lo que también me dijo mi pediatra, como vamos paso a paso, no hay que hacer todos estos exámenes. Ahora, en este periodo no sé, de los 0 a los 3 meses nos enfocamos en esto, después en esto. Y sí, y finalmente yo creo que esto también responde a lo que responde cualquier hijo. Finalmente van a ir pasando cosas, y el tema es que hay que ir viviendo el día a día, justamente. A mí me hace gracia yo cogí un autobús, bueno, ya sabes que en España se dice que cogíamos los autobuses, ¿no? Sí, Y había una asociación de la empresa de aviones Iberia que tiene, bueno, pues como un grupo, ¿no? Con niños de síndrome de Down. Pero estos ya eran más mayores, ya tenían sus 20 años así. Y se montaban en el autobús y claro, toda esa imagen del síndrome de Down y pues claro, de repente decían palabrotas. Y decías, Sandra, yo no sabía que con síndrome de Down también decías palabras. Sí, sí. Se daban unos besos que alucinas, ¿no? Entonces, oye, ya te imaginas, ¿eh? Que cuando el día que te venga Beltrán con la novia. totalmente, me imagino. Y eso que buen también punto tocas, Antoine, porque efectivamente esto tiene que ver con la ignorancia que había hace miles de años. Hoy día, yo también, a mí me pasaba que yo estaba acostumbrada, en mi imagen que tenía en la cabeza de personas con síndrome de Down es el joven, eterno niño con síndrome de Down caminando con su papá ya viejo, ¿no es cierto? Vestido como... Y claro, y eso tiene que ver porque antiguamente se pensaba que ellos, ¿para qué le voy a enseñar de sexualidad si no va a entender? ¿No es cierto? ¿Para qué no sé qué si no va a poder? No va... Entonces, por eso finalmente, como no les hablaban de cosas más adultos, ellos no pasaron en el fondo de ser niños a ser adolescentes adultos, y quedaron como infantilizados como los eternos niños.
Hoy día, por supuesto, está más que demostrado, y es así, o sea, hoy día, como bien tú dices, o sea, hoy día a las personas con síndrome de Down se les enseña sexualidad como cualquier otro joven, viven su sexualidad como cualquier otro adulto, joven, adolescente, lo que sea, pueden casarse, son adultos, viven en parejas, entonces, claro, tiene que ver, eso responde a lo que tú decís, mucha gente dice, como, dice garabatos, no. Tiene que ver, por mucho tiempo se infantilizó y se los dejó así como niños eternos, pero hoy día no, o sea, hoy día ellos son niños, jóvenes, ¿no es cierto?, adolescentes, adultos, como cualquiera de nosotros. Sí, es verdad esa imagen que dices tú. Además, no sé si es porque eran padres mayores en ocasiones o no sé por qué era, pero sí es verdad. Y luego siempre había el miedo de, ay, cuando se muera el padre y el Sí, niño, pues, ¿con quién se va a totalmente. quedar, verdad? Pero bueno, tú como eres una madre joven, ese tema no te... No, y ahí ojo, yo tampoco quiero los papás que tuvieron niños hace 40 años atrás, por supuesto, no, yo creo que los admiro aún más, porque la información era menor. Hicieron lo que hicieron con menos información. Y yo creo que lo que tú dices no tiene que ver con los papás, tenía que ver porque muchas veces, hoy día los doctores, la parte como el área de medicina, por lo menos de este país, es muy, muy ignorante el tema. Hace 40 años atrás probablemente más. Y claro, los doctores, me imagino que uno les creía todo a estos doctores. Entonces si el doctor te decía, no le enseñes, ¿para qué si no vas a ver? O mejor, yo te he sabido historias terribles, como casi mejor dejémoslo morir, porque no, o sea, así, y el dejémoslo morir terminó siendo un Pablo Pineda, entonces, que es como un referente del síndrome de Down. Entonces, claro, también esos padres con la poca información y con la mala información probablemente, lógicamente, no podían hacer más. Mira, yo tengo dos conocidas con síndrome de Down. Yo tengo 53, pues ellas tendrán 50 o así. Y iban también a nuestro colegio y me acuerdo que una empezó a trabajar en un hospital, allí de administrativa, y la otra trabaja en la recepción de un teatro. Y una va en un autobús municipal, pero la otra se coge un autobús, luego se va a un apeadero, se coge un tren y dices, ojo con ella, ¿sabes lo que te digo? O sea, es una independencia increíble. Yo me imagino que igual al nacer dijeron, ay, estas pobrecitas estarán entre algodones. No, Hace no, 50 ya años atrás, imagínate. O sea, esos se han echado padres, esa novio, familia. tienen Mm. trabajo. O sea, que realmente esa es la vida normal que esperas también para Beltrán. Exactamente, esa es la vida que yo espero. Lo que yo te dije al principio, yo atrás no quiero poner ningún límite. O sea, que llegue con la novia, que se quiera casar, que quiera vivir solo, por supuesto, y sin ningún límite, y hay que ir viendo. Obviamente, cada niño, cada hijo, cada todo, va a ir poniendo las limitaciones él según cómo se vaya desarrollando. Pero mi fin es darle todas las herramientas hoy día ya, y dárselas toda la vida que yo alcance a estar con él en el fondo para que él pueda ser lo más autónomo posible y pueda vivir su vida en base a lo que, como él quiera vivirlo en el fondo. Pero sí, si tú me preguntas a mí, yo a mi hijo lo veo casándose, viviendo en pareja, por supuesto que sí. Por supuesto que sí, teniendo conversaciones como nosotros lo veo yendo a un restaurante, tomando vino, tomando, porque también hay historias mucho de niños también no creo que una vez Pablo Pinea contaba uno que estaba con su familia comiendo y llega y el mesero dice, bueno, ¿y el niño que va a tomar un jugo? Y es como, el niño soy yo, tengo 40 y tantos años, quiero una cerveza. Entonces, claro, o sea, así debiese ser y esperemos que yo, espero que también cuando Beltrán sea grande ya hayan pasado más años y esto haya avanzado aún más. Porque también eso también es importante, uno siempre habla de que le falta, 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 pero pucha que se ha avanzado. Y yo soy una agradecida de que Beltrán efectivamente haya llegado a mi vida a esta altura y no hace 50 años atrás. Entonces tampoco Mm. desconozcamos todo lo que hemos avanzado ni como país, ni como sociedad, ni como mundo, porque creo que ha sido bastante el avance. Queda mucho todavía, por supuesto, pero yo creo que ya hemos hecho un poquito el cambio de switch. De todas maneras, mira, también te digo una cosa, ¿eh? O sea, no vamos a idealizar tampoco, ¿no? Que no son angelitos y tal. Pero sí es verdad, mira, yo hablaba con la madre de una de estas niñas que tenía esta niña con síndrome de Down, ellos eran médicos, luego tenía otros tres hermanos, ¿no? Que estaban en la universidad. Y yo decía, bueno, ¿y qué diferencias ves entre nosotros? Y decía, bueno, pues mira, cuando hago la comida, unos comen y se levantan.
y hay una personita que me dice, oye mamá, estaba riquísimo hoy. Y luego yo me levanto por las mañanas con los rulos y hay una personita que me dice, oye mamá, qué guapa estás hoy, cómo te quiero. Entonces, sí es verdad que sí, que los otros hijos pues obviamente les querrán muchísimo, pero estaba enamorada, encandilada, pues como yo te veo en las imágenes con Beltrán, ¿no? Exactamente. Es que sí, yo creo que de verdad, y ahí sin anormalizarlos, pero yo creo que no se tiene que ver con algo que sea justamente la genética, porque finalmente la genética igual nos hace ser más de una forma que de otra, y todo el tema neuronal también, yo creo que el tema como esto de que sean en el fondo, que tengan una discapacidad, ¿no es cierto?, cognitiva, eso dentro de lo racional, como cuál es la discapacidad, es lo racional, ¿no es cierto? El no poder sumar tan rápido, que es lo que nosotros, para nosotros como los seres humanos nos han inculcado. Pero eso hizo que su cerebro finalmente se desarrollara en un nivel mucho más emocional, ya, de verdad. Y yo creo que científicamente se pudiera comprobar y todo, y yo creo que sí son más empáticos, ya, sí desarrollan mucho más la empatía, la generosidad, porque finalmente también no hay prejuicios, no, entonces ahí yo creo que tiene que el cerebro funciona de una manera distinta, y, insisto, no es porque hay que hacerlos ver como unos ángeles, pero sí son personas que han desarrollado más la empatía y más como yo siento el músculo emocional, ya, como la habilidad blanda más que el racional. De todas maneras, y eso es algo que yo he escuchado y he visto, y es así. Y eso es hermoso, o sea, imagínate tener a alguien así, que por eso también yo creo que lo que te vienen a enseñar además es eso, es justamente cómo no, hay otras cosas tanto más importantes que lo racional, que el exiticismo, como este mundo está acostumbrado a verlo como a las cosas, a ver qué cosas son éxitos, cuando otras cosas pueden ser aún más éxitos. Pero sí, totalmente. Oye, Dani, tú como persona, como mujer, eh, en estos 4, casi 5 años de la vida de Beltrán, tú eras una persona antes de nacer él, han pasado 5 años, ¿crees que eres la misma persona que te ha No. enseñado tu hijo? No, absolutamente no. O sea, de partida partamos de la base, como te decía, que yo creo que cuando uno es mamá o papá, ¿no es cierto? Uno ya, sí, cambia. Y claro, ya mí además de ser el que me hizo, porque yo tengo otra hija, la Amalia, ya que va a cumplir 3, además de ser el primer hijo que me hizo ya ser mamá, claro, me hizo ser mamá además de una manera diferente. Y a mí me cambió todo. O sea, ¿cómo lo defino? Primero que todo, me gusta definirlo como siento que la vereda, que fue una conversa linda que tuve con mi papá al principio cuando nació Beltrán. En la vereda que yo caminaba la vida era así, y gracias a Beltrán se me transformó en una vereda, o sea, tremenda. O que es como cuando me crucé de vereda, o sea, hoy día veo el mundo de otra manera. Desde que nació Beltrán, veo el mundo de otra manera. Y es una cuestión impresionante. Y no solamente lo digo porque yo lo siento, tengo a mis amigos cercanos, todos que me dicen, es impresionante cómo cambiaste, ya, pero un tema de ensamblaje. Y eso tiene que ver, yo creo, con lo que te decía antes, como de valorar otras cosas, de disfrutar, sabéis que vivir el día a día, de aprender a vivir el día a día y sorprenderse ya con las cosas simples, porque finalmente uno a veces anda en el día a día corriendo, no sé qué va a hablar, y uno evade muchas cosas que pucha que son importantes. Y lo otro que yo te digo es que Beltrán, claro, vino como a entregarme una bandera de lucha y de pasión que a mí me encanta, me encanta, de educar a la gente, de poder poner a disposición en el fondo características mías, que quizás antes las podía tener un poquito perdidas, y que ahora cuando me tocan el tema y cuando tengo que hablar y todo, a mí eso me fascina. Me fascina sobre todo como para, en el fondo, para intentar y lograr hacer que otras personas no vivan lo que yo pasé, porque uno se lo puede ahorrar un poco, porque en el fondo disfrutar más el camino en el fondo. Pero sí, me cambió la vida un 180% realmente. Hoy día me cambió los ojos finalmente, creo que tiene que ver con eso, con cómo uno mira la vida. Sí, Así Dani, es. pues te va a parecer increíble, pero la entrevista nos quedan 4 minutillos, ¿eh? Ya, sí. El tiempo ha Soy buena para pasado hablar. volando. Yo me imagino que realmente es lo que tú dices, que si te pones en el futuro de tu hijo y pues, lo que quieres es que sea feliz,
básicamente, ¿no? Que se desarrolle como tenga que ser, todas sus capacidades, que sea libre, independiente, ¿no? Eh, pero tú si tuvieses que hablar con él del futuro, ¿qué le dirías? ¿Qué consejos le dirías de decir, cómo le podrías ayudar en ese futuro? Uy, claro, además de todo, que sea feliz, y todo, yo creo que lo que te he dicho antes, como que los límites se los ponga él, que no, que nadie más le puede poner límites en el fondo, que nadie más le puede poner los límites, que los pone él y en base a lo que él quiera hacer en el fondo. Yo siento que él busque, es que pucha, va todo como súper relacionado, porque además también yo siento que él busque hacer lo que a él le guste hacer en el fondo y que no tenga que ver con lo que es debido o lo que es mejor o no mejor finalmente. Pero para mí es eso, los límites te los pones tú, nadie más. O sea, no hay límites para ti, como no creas en eso en el fondo, porque yo creo que eso es lo más peligroso, justamente, porque uno también como mamá cae a veces en eso, por supuesto, en sin querer le estáis poniendo algún límite, sin querer tú decir, no, no va a poder, pero yo creo que si él no se los pone, va a poder hacer todo lo que él quiera hacer. Además de todo lo que dijiste, de ser feliz, de ser independiente, de ser, o sea, por supuesto, que tiene que ver con todo eso. Bueno, yo me alegro mucho por él porque ha nacido en una familia que se ve que hay muchísimo amor, que hay felicidad, ¿no? No hay más que ver tus fotos. Yo animo a todos a que pondré aquí tu página de Instagram para que vean, bueno, pues ese día a día, también para que aprendan un poco más. Espero que en esta entrevista, pues bueno, haya servido para quitar miedos a mujeres, ¿no? A familias que ahora mismo estén en ese proceso. Y también para las personas que en el día a día pues, nos cruzamos con niños con Mm. síndrome de Down, de cómo comportarnos y de ser normales, que al final es lo que tal. Que siga rodeado de amor y que en su vida pues se encuentre con buenas personas que le quieran, que le traten bien y que sea muy feliz y que vosotros también lo seáis. Y muchas gracias por tu generosidad de contarnos todo esto. No, gracias a ti, Antoine, por tu espacio, que encuentro que, pucha, que gran labor la que haces, gran aporte, porque efectivamente estos temas hay que visibilizarlos para que se derriben mitos y para que haya un cambio total de sociedad. Así que gracias a ti por tu generosidad. Bueno, pues gracias, que no he dicho que tú estás en Chile, ¿verdad? Sí, Y yo estoy en España, así que uno que se va a dormir y a ti sí, pobre, ya es muy tarde. te Otra que tiene queda que todavía acostar a los día. niños ahora. Dani, me ha Ya, encantado Antoine, conocerte. Un beso muy grande para igual. toda la familia. Chao, hasta luego. Chao, gracias. Muchas gracias por escuchar este episodio y recuerda, si quieres echarte unas risas y saber cómo aprendí a vivir de verdad, el libro de la constancia que me parió está disponible en Amazon.